Estamos hablando acerca de la vida de Cristo y estamos hablando acerca de las relaciones que Él generaba, de cómo Él se movía, cómo Él generaba relaciones, cómo Él de un momento a otro hablaba con alguien que era un sacerdote religioso, millonario, y al rato después estaba hablando con un mendigo, o estaba hablando con un cojo, o estaba hablando con un ciego, y cómo Él se relacionaba con la gente. Hay un caso en la Biblia que yo le coloqué así, ciego, mendigo, sanado y agradecido, y habla la historia de un ciego, y este ciego se llama Bartimeo, pero esta historia aparece en 3 de los libros del Nuevo Testamento de la Biblia. Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, si aparece en 3 libros la historia, es porque tiene algo que enseñarnos, algo importante. Se escucha como un eco. Algo importante que decirnos. Y sabe, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leer los 3 relatos. Lo vamos a colocar aquí en la pantalla. Usted lo va a leer y va a ver que hay diferencias en un relato, en el segundo relato y el tercer relato. No quiere decir que los escritores o las personas que estaban ahí se equivocaron, sino que cada escritor destacó algo diferente de ese relato o le dio más importancia a una cosa que a la otra. Veamos lo siguiente. El relato de Mateo dice así: al salir de Jericó, Jesús, le seguía una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Número 1. Número 2, el relato de Marcos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, nótese, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tercer relato, Lucas. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó a la presencia, diciendo: ¿qué quieres que haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Si se da cuenta, leímos 3 relatos y los relatos tienen cosas diferentes. El primer relato de Mateo dice lo siguiente: estaban 2 ciegos sentados junto al camino y oyeron que pasaba Jesús. ¿Se entiende? Estaban 2 ciegos. El segundo relato dice que no. Dice que era un ciego que se llamaba Bartimeo, que era hijo de Timeo, era mendigo, que arrojó su capa para ir a Cristo. Y el tercer relato
tiene una cosa que no aparece en los otros dos relatos, que dice, preguntó qué pasaba. Preguntó qué pasaba. Ahora, es interesante que estos tres relatos marcan o tratan de enseñarnos algo. La misma idea. Jericó, multitud, discípulos, Cristo. En uno aparecen dos ciegos, en otro no. En uno dice, estaban sentados, en otros, los otros dos dice, eran mendigos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es ver lo que pasó en general. En primer lugar, punto número 1, no pierdas jamás las oportunidades que Dios te da. Mateo 20:30 dice, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Sabes? Este pedido o esta frase se repite en Mateo, en Marcos y en Lucas. Cuando ellos entendieron, escucharon, supieron de que Jesús venía y que estaba cerca y estaba ahí el ciego o los ciegos estaban sentados esperando, mendigando. Ellos escuchan eso y lo primero que hacen es se presentan delante de la multitud y comienzan a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, acá estamos. ¿Sabes una cosa? Los ciegos, los cojos, los mudos, los tartamudos, en ese momento, en el tiempo de Cristo, eran personas que estaban completamente separadas de la sociedad. Eran un estorbo. Ellos no eran incluidos dentro de la sociedad. Por eso eran mendigos, por eso estaban pidiendo, y ellos estaban ahí como ciudadanos de segunda, tercera, cuarta, quinta clase. Ahora, imagínate, toda la multitud seguía a Cristo, toda la multitud estaba ahí, estaban contentos, estaban felices. Jesucristo hacía milagros, daba de comer a la gente, que se yo sacaba demonios, hacía muchas cosas, hablaba con la gente y la multitud le seguía. Una gran multitud. En medio de esta multitud, en medio de esta locura, él era un superstar. Él era algo así como el Messi de ahora, que está entre medio de la multitud, es intocable. Pero ahí estaba, y se paran estos ciegos y mendigos y claman a Dios y le dicen, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Posiblemente la multitud estaba por allá y ellos estaban, Señor, Hijo de David, Señor, Hijo de David. Donde sea que estaban, ellos estaban gritando, ellos estaban buscando la oportunidad de ser escuchados. Ahora, ¿sabes algo? Hay una cosa que tú tienes que entender, que cuando tú tienes una oportunidad, cuando Dios te da una oportunidad, tú tienes que clamar a ese Dios para que el Señor se apiade de ti. A veces las oportunidades son una en la vida, tienes que aprovecharla. Tienes que aprovecharla. Y si Dios te da una oportunidad, aprovéchala. Aprovechala. Y sabes que ellos entendían que la única oportunidad que tenían ellos estaba en medio de esa multitud. Allí estaba, en medio de esa multitud, estaba la única oportunidad que ellos tenían. Y esa oportunidad se llamaba Cristo. ¿Sabes algo? Nosotros necesitamos el tener esas oportunidades, y si tenemos esas oportunidades, clamar a Dios para que Dios abra las puertas. Clamar a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros. Clamar a Dios para que Él nos escuche. Clamar a Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer. Dios estaba dando una oportunidad a estos ciegos y estos ciegos la aprovecharon. Segundo, las 4 lecciones a no olvidar de los ciegos. Número 1, son un ejemplo de importuno en la oración. Gritaron como unos locos. Cuanto más les decían, cállense, 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 que me desesperan. ¿Ah? Mientras más gritaba, la gente le decía, cállense. Pero ellos fueron un ejemplo de importuno en la oración. Ellos estaban molestando. ¿Sabe qué? Como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere escuchar. Muchas veces en nuestras oraciones son débiles.
Nuestras oraciones no llegan ni allá porque, Señor, será así. Pero ¿sabes algo? Aprendamos de ellos. Fueron inoportunos en la oración. Número 2, son un ejemplo de humildad en la oración. ¿Sabe por qué digo esto? Porque ellos dicen, ten misericordia de nosotros. Ellos no están pidiendo riqueza. Ellos no están, date cuenta. Ellos están diciendo, ten misericordia de nosotros. En ningún momento, hasta que Cristo habla con ellos, ellos dicen, Señor, Hijo de David, danos la vista. ¿Lo escuchaste? ¿Lo leíste? En los 3 relatos no dice eso. Dice, ten misericordia de nosotros. O sea, que tu gracia, que tu amor esté sobre nosotros. Eso es lo que están diciendo. Ten misericordia. Ellos se consideran que Cristo es superior a ellos y humildemente le gritan, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe? Nosotros no estamos a la altura de Cristo, pero a veces con nuestras actitudes somos poco humildes. A veces pensamos que estamos en un pedestal allá arriba, que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Y no es así. No es así. Nosotros tenemos que mantener nuestra compostura delante de Dios humildemente. Humildemente me acerco a ti, humildemente quiero estar contigo. Y clamar a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Saben estos tiempos que hoy en día estamos tan como nosotros como latinos? Somos considerados poco menos como que ciudadanos de otra categoría. Y es verdad. A veces nosotros mismos nos sentimos así. Pero ¿sabe algo? Ruéguele a Dios para que Dios tenga misericordia de usted y Dios dé gracia en usted para que demuestre que usted es una persona con principios, con valores elevados que lo hacen ser diferente. No crea que usted no merece misericordia de Dios. Merecemos misericordia de Dios. Merecemos de su gracia, de su amor. Pero pídala a Dios humildemente. Sea como estos ciegos. Tercero, son un ejemplo de fe en la oración. ¿Saben lo que ellos están diciendo? Dicen, Señor, Hijo de David. ¿Saben lo que están diciendo con esta frase, Señor, Hijo de David? Escucha esto. El pueblo de Israel, desde Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 3, en adelante, ellos esperaban al Mesías. Ellos esperaban a un Redentor. Ellos esperaban al Salvador. La palabra Señor significa Curios, el Señor. ¿Sabes qué? Los judíos en ese momento no entendían de que Cristo era el Salvador, era el Curios, era el Señor, Él era Dios. Y seguían esperando. ¿Sabe lo que hicieron los ciegos? Ellos entendieron, y escucha bien esto, que Él era el Señor. Por eso le dicen Señor, Hijo de David, Señor, Hijo del Rey David. Porque viene de la descendencia del Rey David, le están diciendo, tú eres el Señor, tú eres el Salvador prometido, tú eres la persona. Por eso ellos están diciendo, Señor, Hijo de David. Ellos tenían fe del que el que estaba ahí no era un cualquier persona, no era un charlatán, no era un sacerdote, no era una persona diferente, no era una persona del común, era una persona diferente. Era nada más y nada menos que el Señor, el Shaddai, el Ayona Adonai. Eso era el Shaddai, el Señor. ¿Sabes? Los ciegos, si bien tenían una ceguera física, con esa frase ellos entendieron o sabían de que tenían una visión espiritual mucho más poderosa, que aunque la gente que veía alrededor no entendía. La gente que estaba alrededor de Cristo, ellos estaban esperando a un libertador, estaban esperando a un guerrero, estaban esperando a un gran Señor.
Estaban esperando a un guerrillero que los llevara o que los guiara. Pero era el Señor que había venido a entregar su vida por amor a nosotros. Eso es lo que entendieron ellos. Número 4, son un ejemplo de perseverancia en la oración. Dice que la gente les reprendía, la gente los paraba, la gente les decía, cállense, cállense, están molestando, están molestando. Pero ellos, ¿qué hacían? Seguían hablando, seguían llamando, seguían molestando. ¿Cuántas veces nos hemos cansado de orar a Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, no va a poder ser? Señor, el día me voy a morir de acá y me voy a morir sin papeles, o me voy a morir sin haber conocido esto, o sin haber vivido esto otro, sin ver a mi mamá, sin ver a mi papá, sin ver a mis hermanos que están en otro país. ¿No crees que Dios puede hacer un milagro? ¿No crees que Dios puede cambiar el corazón de las autoridades? Dice la Biblia en Proverbios que el corazón de los reyes está en sus manos, en las manos de Dios. Yo oro a Dios para que algún día Dios haga un cambio en el corazón de los reyes de este país, de los príncipes, de los senadores, de los presidentes, y que algún día podamos vivir en libertad todos, sin temor a que vengan a buscarnos. Y esa es mi oración. Pero para eso, ¿sabe lo que hay que hacer? Hay que pasar tiempo orando, insistentemente, rogándole a Dios. Y te aseguro algo, Dios puede hacer algo, y estoy convencido de eso. Estoy convencido de que Dios no nos quiere en la oscuridad. Pero ¿sabes otra cosa? A veces pienso en lo siguiente, ¿y si Dios nos quiere en la oscuridad? ¿Nos vamos a enojar con Él? ¿Le vamos a odiar? ¿Le vamos a decir, Dios, te equivocaste con nosotros, ¿por qué estoy acá? No, queridos, porque la Biblia dice que nuestro pasaporte es celestial. Nuestro pasaporte está en los cielos. Los que hemos creído en Cristo tenemos un pasaporte sellado por el Espíritu Santo. Y que si el día de mañana yo muero, voy a ir a la presencia de Dios. Y no es un cuento de hadas, es porque Dios lo dijo en su palabra. Por lo tanto, no deje de orar. No deje de orar por sus hijos. Posiblemente problemas en la droga, posiblemente problemas en el alcohol, por su matrimonio. No deje de orar. No deje de orar porque posiblemente su matrimonio está por acabarse o está acabado. No deje de orar. No deje de orar por la salud de los que quiere. No deje de orar por la salvación de aquellos que ama. No deje de orar. No se canse de orar. Me encanta el Salmo 40 cuando dice, 40 versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová, pacientemente, y se inclinó hacia mí. Pacientemente, sea paciente, sea como esta gente, sea como esta hermosa gente que en un momento determinado de su vida fueron inoportunos y fueron constantes, perseveraron. Esta es la parte que más me gusta del relato. Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Dice, y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo. En Marcos dice, deteniéndose, mandó llamarles. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, Él te llama. Lucas dice, Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿sabes algo? No imagino el alboroto que armaron esos ciegos o ese ciego, no lo imagino. No imagino cómo habrán gritado, no imagino cómo habrán molestado, no imagino cómo ellos habrán hecho un escándalo que dice que Jesús se escuchó. Y él se dio cuenta en medio de la multitud de que había un par de ciegos que estaban en la multitud que querían ser escuchados. Y sabe, ese Jesús se detuvo. Es una frase maravillosa que me encanta, porque refleja que Jesús nos oye. En medio de la multitud,
En medio de la locura que tenemos, en medio de todo lo que vivamos, Jesús se detiene. Se detiene para escucharnos, para escuchar nuestra voz, para escuchar nuestra súplica, para escuchar lo que nosotros tenemos que decir. ¿Sabes? En la mitología griega están los dioses. Zeus, Afrodita, Thor, están los dioses. Y sabes que todos esos dioses son malos. Se matan entre ellos, se casan entre ellos, se asesinan, se traicionan. Toda la mitología griega habla de traición y de los dioses que odian, de los dioses que destruyen. Pero ¿sabes algo? Cristo no es mito. Cristo fue real. Cristo es real. Y Cristo se detuvo. Se detuvo. El Dios amoroso, el Cristo se detuvo. ¿Sabes, querido, querida? Nunca dudes de Cristo, que Cristo se va a detener a escuchar tu oración. De que Él la va a pasar de largo como una hoja. A ver, no, no. No. Él se va a detener a escucharte. Las palabras maravillosas de Cristo. ¿Qué quieres que os haga? ¿Qué quieres que os haga? ¿Sabes? Yo no puedo entender lo que pasó en el corazón de esos hombres. No puedo entender la sorpresa que ellos han tenido al escuchar a Cristo. Porque imagínate esto, ellos gritaban, los molestaron, los intentaron acallar, volvieron a gritar, lo volvían a parar. Pero sabes, dentro de esa conversación que se genera, Jesucristo les pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabes? Los ciegos pudieron haber dicho, mira, ¿sabes qué? Andamos, no tenemos plata, somos mendigos, estamos mendigando acá. ¿Podría abrir una cuenta corriente para nosotros? Darnos dinero. ¿O sabes, Jesús? Esta ropa que tenemos, la verdad no es la mejor. ¿Por qué no hablas con tus discípulos para que nos compren ropa? No. Dice que ellos fueron específicos. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Ellos sabían lo que querían. Ellos sabían que ese Cristo hacía milagros. Ellos sabían que ese Cristo no solamente lo iba a escuchar a ellos, sino que iba a hacer algo en su vida que iba a transformar sus vidas. ¿Sabes tú que este es uno de los pocos relatos en los cuales en la Biblia o en los evangelios se relata que alguien pide algo a Cristo y que Cristo le ofrece algo? Es uno de los pocos relatos. En la mayoría de los milagros, Cristo actúa de forma directa. De forma directa. Aquí, Cristo conversa con ellos, le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y ellos le dicen, queremos ver. Queremos ver las maravillas. Posiblemente estos ciegos eran ciegos de nacimiento, jamás habían visto nada. Nada. Queremos ver. ¿Sabe lo que están diciendo con eso, con queremos ver? Estamos diciendo, queremos dejar de ser mendigos. Queremos dejar de ser ciudadanos de cuarta, quinta categoría. Queremos dejar de ser simplemente espectadores de oídas. Queremos ser actores de este mundo. Y es hermoso el relato. Queremos ver. Queremos ver. De mendigos a seguidores de Cristo. Entonces Jesús, y lee esa frase, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista
¿Y qué dice? Y le siguieron. Otro relato dice, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Otro relato dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¿Sabes? Este hombre o estos hombres tuvieron la oportunidad de irse a su casa, tuvieron la oportunidad de buscar un trabajo, tuvieron la oportunidad de recorrer el mundo. Podemos ver, tenemos visión. Pero dice la Biblia que ellos recibieron la vista y le siguieron. Le siguieron. Dejaron de ser ciegos, dejaron de ser mendigos, fueron sanados y ahora eran agradecidos seguidores de Cristo. Y sabes, querido, querida, quiero que sepas algo. Cuando Dios hace un cambio o un milagro personal en esta vida, no podemos nosotros sino que más que seguirle y agradecerle a Dios por las grandes cosas que Él hace. Agradecerle a Dios por las grandes cosas que Él tiene para nosotros. ¿Sabes? En el milagro de recobrar la vista, ellos tenían la oportunidad de hacer su vida, pero decidieron seguir a Cristo. ¿Sabes, querido, querida? Lo que más me llama la atención es el agradecimiento que ellos demostraron. Ellos ya no solamente, ellos dejaron de ser ciegos naturales, ciegos físicos. Ellos pasaron a ser personas que comenzaron a ver, pero también espiritualmente, la ceguera espiritual que ellos tenían dejó de ser. Ya ellos comenzaron a ver a Cristo. A ese Cristo le tuvieron fe estando ciegos, y ahora que lo veían, querían seguirle. Querían seguirle. Para concluir, en medio de la oscuridad de los ciegos, ellos escucharon a la multitud que aclamaba a Cristo. En medio de la oscuridad de su vida, ellos entendieron que tenían una luz de esperanza, y ante esa esperanza ellos clamaron a gran voz delante de Dios. Todos nosotros, grandes, tenemos grandes necesidades, pero muchas veces perdemos la esperanza de ser escuchados por Dios. La enseñanza de hoy es: no te rindas. Aunque los ataques del mundo te quieran callar, no te rindas. Sigue orando, sigue aclamando, y verás que más temprano que tarde terminarás como estos ciegos, agradecidos a Dios por lo que Él hace en tu vida. Y serás un seguidor agradecido de la obra de Cristo en tu vida. ¿Escuchaste bien? Y serás un agradecido de Cristo por la obra que Él hace en tu vida. Yo te quiero invitarte a lo siguiente. Posiblemente tú nunca has conocido a Jesucristo. Permíteme decirte esto: tienes una ceguera espiritual. Una ceguera que no te deja ver más allá. Donde no tienes esperanza. Donde no tienes la posibilidad de saber: ¿y si muero mañana? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Me voy a irme al cajón? ¿Me van a comer los gusanos? ¿Voy a caer hecho polvo? ¿Qué es? ¿Es esto la vida? Permíteme decirte que no. Porque la vida es trascender más allá de la muerte. Y eso se llama vida eterna. Pero hay dos vidas eternas. Una con Cristo y otra es sin Cristo. ¿Sabe? Jesucristo, siempre digo esto y lo repito una y otra vez cada vez que predico. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque es real. No es un cuento. Pero Dios quiere que esa ceguera espiritual que tú tienes la saques de una vez por todas. Dejes de ser un ciego espiritual y te conviertas en un
hombre que ve o una mujer que ve más allá de esa ceguera. Y para los creyentes necesitas seguir orando. Necesitas acercarte cada vez más a Dios. Necesitas hablar con Él, tener una relación más íntima. No te rindas. Sigue orando por tus hijos, sigue orando por tus hijas, sigue orando por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por aquellos que no conocen a Cristo. Sigue orando por migración para que Dios haga un milagro. Sigue orando por tu trabajo, sigue orando por el presidente, sigue orando por el Congreso, sigue orando. Porque más temprano que tarde el Señor va a dar respuesta a nuestras oraciones. ¿Sabes por qué? Porque Él no nos deja solos. ¿Y sabes? Va a llegar el momento en que vas a escuchar la voz de Dios en tu corazón y que va a preguntar, querido, querida, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y cuando pase eso, tómate el tiempo de decirle, Señor, esto quiero. Amén.